Siempre que hablamos la palabra del Señor, estamos hablando del Señor mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús y su palabra son para bendecirnos. Primera de Corintios capítulo 15 es uno de los pasajes que más nos habla acerca de la resurrección del Señor y también de la promesa de resurrección que tenemos cada uno de nosotros, porque es importantísimo saber lo que la Biblia dice acerca de esto. Por eso que quiero hablarle de anastasis. Anastasis es la palabra en el original griego para resurrección. Dice así 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Noten allí todas las declaraciones que nosotros tenemos que llevar a la práctica. Evangelio que recibí, la palabra evangelio es buenas nuevas, es las buenas noticias de Dios para nosotros. Recibiste el evangelio en el cual también perseveráis. Hoy hablábamos acerca de la perseverancia en congregarnos, ¿no? Perseverancia en el Señor es importante para tener una vida espiritual saludable. En el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenés la palabra que os he predicado. Así que haga así. ¿Para qué? Para que no entre por un oído y salga por el otro, ¿eh? Bien, para retener la palabra del Señor, la palabra que fue predicada, dice claramente, y sois salvos si no creísteis en vano. Somos salvos si no creemos en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba profetizado y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabe que Jesús estuvo 40 días después de la resurrección dando evidencia de que Él estaba vivo? Porque como somos tan incrédulos, tenía que el Señor estar como a ese Tomás que le dijo, meté la mano en mi costado, mirá mis manos, yo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque siempre el Señor tiene que estar recordando acerca de esto tan importante, que no es un rito que festejamos o una tradición que festejamos todos los años, sino recordamos cada vez que participamos de la mesa de la comunión que Jesús murió por nosotros y que Él va a volver por segunda vez a buscarnos. Así que dice que le apareció también a los 12, le apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y eso es lo que estamos haciendo ahora, si se predica que Jesús resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso hasta el versículo 14. Y el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué primicia de los que durmieron es hecho?
Antes de Jesús hubo resurrecciones. Si usted estudia la Biblia en el Antiguo Testamento, hubo diferentes épocas, diferentes resurrecciones. Y antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, también hubo resurrecciones en el ministerio de Jesús, por ejemplo. Él resucitó a varios muertos. Pero ¿por qué es primicia de los que durmieron? Porque todos los que resucitaron antes de Jesús, en el ministerio de Jesús, después de Jesús, todos volvieron a morir. Pero Jesús no. Por eso es primicia de los que durmieron. Resucitó y vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Dijimos anastasis, en griego resurrección. Es levantarse de nuevo. Eso significa levantarse de nuevo. Es el acto divino de volver la vida a una persona muerta. Impresionante, ¿no? Porque la peor cosa que puede suceder a uno es morirse, se terminó todo, ya no hay más oportunidades, ya no hay más vida, ya no, lo que se hizo antes se hizo y ya no se puede hacer absolutamente más nada, no existe el purgatorio, nada, todo eso es mala interpretación de las Escrituras, doctrina romana, y nosotros no creemos en la doctrina de los hombres, sino en la doctrina de Cristo, en la palabra de Dios que es fiel, es verdadera y se cumple. Entonces, es el acto divino de volver la vida a una persona muerta, uniendo el espíritu y el alma nuevamente al cuerpo, porque cuando la persona muere, se separa del cuerpo el alma y el espíritu. ¿Por qué nosotros creemos? Porque es el fundamento cristiano, la resurrección. Si Jesús hubiese hecho todo lo que hizo y no hubiese resucitado, hubiera sido igual que Abraham, igual que Buda, igual que Mahoma, igual que tantos otros. No, pero Jesús, la tumba no lo pudo retener. Entonces el fundamento del cristianismo, la resurrección de Jesucristo, es el acontecimiento central demostrando la divinidad de Jesús, porque como el Hijo del Hombre nunca dejó de ser Dios, demuestra la divinidad del Señor y también su misión redentora, porque para esto vino Jesús. De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para esto vino el Hijo de Dios. Sigue diciendo ahí en Juan 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso. Pero claro, hay un esfuerzo constante por negar esta verdad de que Jesús es el Salvador, de que Jesús resucitó, de que Jesús completó la obra. Porque dice el versículo 13 ahí de 1 Corintios 15, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Hablando acerca de nosotros, y vamos a tocar un poquito ese tema. En el tiempo de Jesús, hubo personas que querían negar, como en la actualidad, en el siglo XX, que querían negar la resurrección de Jesús. Uno de esos grupos eran los saduceos, que era una secta dentro del judaísmo, un grupo de sacerdotal judío que controlaban el templo, ¿no? Eran parte de una casta religiosa, pero que estaban en la falsa doctrina, o sea, no estaban en la totalidad de la verdad. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre de error, libre de herejía, libre de perdición. Entonces estos rechazaban, los saduceos, que eran sacerdotes, rechazaban la tradición oral, rechazaban la existencia de los ángeles, también la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Porque nosotros, ¿qué son? 70, 80, 90, 100 años, más, menos, que podamos vivir ante la eternidad. Nosotros creemos en la vida eterna, que el tiempo que pasamos en el cuerpo es un tiempo limitado. Sabemos el día que nacemos, no sabemos el día que vamos a morir, pero desde el día que nacemos hasta que morimos calificamos para toda la eternidad. Escuche,
no hablamos de 100 años como en el cuerpo, ni de 1000, ni de 10.000, ni de millones de años. Hablamos que no tiene fin, pero por eso es importante lo que hacemos aquí ahora para edificar nuestra vida espiritual. Yo he decidido con quién y cómo voy a pasar mi eternidad. Y usted está aquí porque también ha decidido cómo quiere pasar esa eternidad, con quién la quiere pasar. En vida eterna, en paz, en gozo, en bendición, donde ya no habrá más muerte, más tristeza, más llanto, más dolor. Porque si no elegimos eso, nos espera todo lo contrario: tinieblas, sufrimientos, perdición y castigo y tormento eterno. En el tiempo de Pablo, dijimos en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, los saduceos eran los que negaban. En el tiempo del apóstol, cuando él da esta palabra de bendición, que es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, catedral de alabanza, no solo de Corinto, porque la palabra de Dios es eterna, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Esta palabra es para nosotros hoy, aquí y ahora. Dice que en el tiempo de Pablo, los gnósticos y las filosofías griegas estaban a full, tratando de negar la existencia de Dios, la realidad de la vida eterna, etc. Los gnósticos, antes y ahora, son aquellos que buscan la salvación a través del conocimiento interior y místico, ¿no? Ellos forman su propia filosofía de salvación espiritual, etc. Por eso el apóstol tenía que aclarar, porque la verdad nos hace libre, mostrar la verdad acerca de la muerte de Jesús, de la vida de Jesús, de la resurrección de Jesús y también de la resurrección nuestra. Porque siempre ha habido, hay y seguirá habiendo quienes quieran negar la resurrección de Jesús y la vida eterna. Y principalmente el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, que quiere robar del corazón de las personas, del ser humano, la esperanza de vida eterna. Quiere robar esa palabra, esa esperanza de vida eterna. Y entonces trae, ¿no es cierto?, a través de los gnósticos, filosofías huecas y humanas, diferentes pensamientos. Por eso Juan 10:10 dice, el enemigo, el ladrón, Satanás, no vino sino para matar, hurtar, matar y destruir. Vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús declara esto: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, en la vida presente en el cuerpo y fuera del cuerpo. Por eso dice, vine para que tengan vida y vida en abundancia. En el capítulo 11, versículos 25 y 26, en la tumba de Lázaro, cuando las hermanas desesperadas le mandaron a buscar y el Señor estaba muy ocupado, pero nunca Dios llega tarde, y pensando en la tercera dimensión, que es la dimensión de lo intelectual, de lo terrenal, los pensamientos humanos, las hermanas de Lázaro dijeron, Señor, después de 4 días, ¿para qué viniste? Hiede ya tiene olor, su cuerpo se está pudriendo. Ya se murió, ya se terminó todo. Y Jesús le dijo, no está muerto, sino que duerme. Y le declara estas palabras que son gloriosas, eternas y para nuestra esperanza. Jesús le dijo, yo soy. Siempre cuando encuentre en la Escritura este yo soy de Jesús, preste mucha atención porque lo va a bendecir tanto en su vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Y qué hizo Jesús para respaldar esa declaración? Yo soy la resurrección y la vida. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que estaba muerto resucitó. Después Lázaro tuvo un periodo de tiempo y volvió a morir, ¿no es cierto? Y ahora está esperando la resurrección que todos los hijos de Dios esperamos el día que pasemos de la vida física
a la vida eterna. Ya somos eternos, porque lo que muere es el cuerpo, pero el alma y el espíritu no mueren. Y dice más en esa palabra el Señor de Juan 11, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De nuevo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cómo termina el texto? Pregúntale que está a tu lado. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees? Porque esto lo reciben solo los que creen. Entonces el esfuerzo de poner en el corazón la esperanza, en el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, mas Cristo ha resucitado. Dice Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas, porque era la costumbre. Porque ustedes saben cuando el cuerpo se descompone, ¿qué pasa? Poner especias aromáticas era un rito entre los del pueblo del Señor, ¿no? Dice, habían preparado esas hierbas aromáticas y algunas otras mujeres con ellas iban al sepulcro y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hubiera hecho usted también, o yo. Entraron. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, no era algo que ignoraban. Jesús lo dijo reiteradas veces que Él al tercer día iba a resucitar. Dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitará. Y así constantemente les dio palabra. Pero, ¿cómo tenemos que luchar contra la incredulidad, no? Cómo se quiere apoderar de nuestros corazones la incredulidad y cómo Satanás quiere robar la palabra que ha sido sembrada. Nunca deje que el enemigo robe la palabra. Nunca dude de lo que el Señor le dijo estando en luz, cuando pase por valles de sombra, de muerte, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Que ninguna de esas situaciones robe la palabra del corazón. Dice, no hallaron el cuerpo y aconteció que estando ellas perplejas en esto, he aquí, pasaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quién se cree que eran? Ángeles. Y como tuvieron temor, claro, imagínense, a usted le pasa eso, a mí me pasa, hubiéramos sido medio espantados, ¿no? Asustados. Si ves de repente algo celestial, angelical, algo sobrenatural. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Aleluya! ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué declaración eterna, gloriosa para nosotros. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué maravilloso. ¿Cuántas veces yo pienso, digo, me hubiese gustado estar en el tiempo del Señor? Me hubiese gustado ser un discípulo de Jesús. Lo soy ahora, pero me refiero a vivir en esa época, en ese tiempo, ¿no? Estar con los apóstoles, con Jesús, ver los milagros extraordinarios que el Señor hizo. Pero Dios no lo quiso, quiso que vos y yo estemos en este tiempo. En este tiempo. Y que viviésemos las experiencias tal cual como está escrita. Porque el poder de la Escritura vivifica.
da esperanza, da aliento, da vida. Es impresionante porque imagínense esas mujeres que fueron con dolor, con tristeza, con angustia, con congoja por todo lo que estaba pasando, porque cuando uno pierde un ser querido sucede todo eso y tenemos sentimientos, es normal que pase eso y tenemos que hacer luto y bueno, cuántas cosas, ¿no? Pero imagínense que le aparece el ángel y le dice, no teman, no busquen entre los muertos al que vive, aleluya. Y dice que el que tiene esta esperanza vive con esa fe y esa confianza de que el que cree en mí no morirá jamás. Decirle al que está a tu lado, no morirás jamás. Porque aunque este cuerpo polvo es y al polvo volverá, si el Señor todavía se tarda, nunca jamás morirá. Morirá. Bendito sea su nombre. Y como somos incrédulos, más evidencia. Evidencia irrefutable. Está registrado en la palabra y ahí en algunos libros de la historia de esa época. San Mateo capítulo 27. A mí se me ponen a veces los hombres decimos piel de gallina, piel de pollo, vamos a decir. Porque se te eriza la piel, ¿no es cierto? Se te estremece todo el cuerpo. Mirá lo que dice Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, se murió. Físicamente se murió. Tuvo 3 días muerto. He aquí el velo del templo se rasgó. ¿Qué impedía el velo? Que se tuviese acceso a la presencia de Dios. Pero Él nos dio libre entrada a la presencia del Padre. Y de esa manera dio libre acceso para que vos y yo los 365 días del año, las 24 horas del día, podamos invocar su nombre y tener la presencia de Dios ahí con nosotros. Y Él escucharnos, ayudarnos, fortalecernos, bendecirnos. Eso significa que el velo del templo se rasgó, dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente se podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. De arriba a abajo. Pero pasó más, la tierra tembló, hubo terremoto, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. A ver, ¿sabe por qué Dios hizo esto? Para que nosotros que somos tan incrédulos nos aferremos más a la verdad de que los muertos en Cristo resucitarán. Fíjese lo que dice ahí. Dice, y los sepulcros de muchos cuerpos de santos, hombres y mujeres que vivieron apartados del mal para Dios y que se habían dormido, dice. Que habían dormido, muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Imagínese que su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo se levante de la tumba y se le aparezca. Se van a producir varias muertes porque se van a morir de un infarto. Impresionante. Muchos de los que habían estado muertos se levantaron. Obviamente después volvieron a morir, vivieron un tiempo. ¿Pero para qué pasó esto? Para dar evidencia de que la palabra del Señor es fiel y verdadera y se cumple. Así como Él dijo, voy a morir, al tercer día resucitaré. Así también hizo que resucitaran otros para que vieran que lo que Él dice es fiel y es verdadero. Se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos para que quede bien claro que la resurrección es real, existe, es para todos nosotros. Por esto la predicación del Evangelio es verdad. Porque si Cristo, como dije hace unos minutos, hubiese hecho todo lo que hizo y no hubiese resucitado,
no serviría, porque la tumba lo hubiera retenido. Pero la fe es asegurada y fidedigna a través de esto. Los pecados de nosotros son perdonados, las cargas son quitadas. Los cristianos van al cielo cuando mueren. Los hijos de Dios van a la presencia de Dios y resucitarán cuando Jesús regrese a buscar a la iglesia. El versículo 50 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso mueren, ¿no es cierto? No heredarán el reino de Dios. Y la incorrupción, y dice, y la corrupción la heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Jesús venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estamos en vida, supóngase, si mientras yo estoy predicando ahora viene Jesús, todos los que están listos para irse con Él, ¿estás listo? ¿Estás lista? Todos los que estamos listos para irnos con Él seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué impresionante! Voy a recuperar el cabello. No voy a usar más lentes. Recibiremos un cuerpo glorificado, perfecto, creado por el Señor. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué es incorruptible? Con un cuerpo que el Señor les va a dar. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice el Señor. La resurrección se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo en rescate por este mundo. Gloria a Dios. Por medio de la resurrección de Él recibimos vida eterna. Por eso dice el Espíritu Santo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. La resurrección certificada para nosotros. Dice el versículo 21, siempre Primera de Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán,
también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte, la separación eterna de Dios, la segunda muerte. La primera es la física, la segunda muerte es la eterna, la espiritual, la separación eterna de Dios. De nuevo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Eso está en Mateo 22, 31 y 32. ¿Y qué dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. De nuevo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.